Buenas chicos, hola alumnas, alumnos, espero que estéis todos muy bien. Bueno, pues este primer vídeo vamos a hablar de los apuntes que os he subido de Mars, ¿vale? Que va a ser una clase cortita, vamos a ver cómo sale ya esta de los vídeos y luego pues iré subiendo sobre todo los del último autor que nos queda por explicar, que no hemos podido ver en clase, que es Habermas, ¿vale? Un autor fácil y bueno, la idea en principio era que hiciéramos un trabajo, ¿vale? No, si acordáis, estuvimos comentándolo, hacer un trabajo en vez del examen. Como no sabemos lo que va a durar esto, en cualquier caso os subo los apuntes, los colgaré la semana que viene, el lunes o así, ¿vale? Y cualquier cosa pues me vais escribiendo. Subiré como siempre temas, nociones, contexto, texto, no sé si alguna cosita extra, pero lo tenéis todo ahí, ¿vale? Ya se viene el aula virtual, abajo la caricatura de Habermas. Bien, pues hoy quería explicaros lo que he subido como preguntas cortas de Mars, es muy cortito, va a ser una explicación así por encima, sobre lo que será nivel uno, lo que vemos en clase como nivel 1, las cosas más importantes, y los temas que os he subido son la alienación del hombre en la sociedad capitalista, ¿vale? El concepto de alienación, que es muy importante en Marx, ¿vale? Bueno, Marx tiene una serie de conceptos que son muy importantes, que son claves, ¿vale? Aquí vamos a pasar muy por encima de la teoría, aparte, pues, esa es que las preguntas cortas aproximadamente una cara, dividido en dos preguntas, o sea que será muy poquito, ¿vale? Vamos a ver unos conceptos muy simples. El concepto de alineación, por ahí también va a ser el de plusvalía, el de lucha de clases de pasada, ¿vale? Pero sobre todo se centra en el concepto de alineación, ¿vale? Que será sinónimo como el de cosificación, ¿vale? O el de pérdida de sentido humano, en el sentido de cómo el trabajador pierde su identidad, se deshumaniza, siendo pues, una cosa que solamente sirve para producir, como un efecto en cadena estandarizado para producir trabajo, para producir riqueza, que es la que se queda el capitalista, ¿vale? Bueno, todo esto, como sabéis, está en el aula virtual, ¿de acuerdo? Eh, bueno, es el tema realmente, aunque como digo, voy a pasar muy por encima. Hay muchos conceptos de Marx. Claro, como sabéis que tenemos que elegir entre Nietzsche y Marx, ¿vale? Pues es una pena, porque ¿cómo nos dejamos uno de los dos? Marx ha tenido una influencia grandísima, no solamente en el plano filosófico, político, histórico, ha sido adoptado por todos los países a partir de su producción durante el siglo XX, después de las dos grandes guerras, o bien para recibir su teoría, para afirmarlo o para criticarlo, ¿vale? Por aquí he aprovechado que estoy aquí en la librería, en mi mini biblioteca, ahí la podéis ver, y he cogido algunos libros, bien sea para asumir su teoría como Stalin, como este personaje, representante del stalinismo, el comunismo, eh, más radical, ya sabéis que son dos extremos, que ninguno de los dos es bueno, o bien para ir en contra de ellos, como por ejemplo pues, el, el nazismo, ¿vale? O la ultraderecha, ¿vale? Tanto del punto de vista político, filosófico y económico, pues ha marcado la tendencia de todos los países, ha dejado una influencia grandísima, ¿vale? He traído aquí para partir el libro de Platón de la República como un modelo que sabéis que se intenta hacer en la antigua Grecia, pues imaginaros eso 30, casi 30 siglos después, eh, con todo el contexto histórico. Es muy importante no descontextualizar a Marx de su contexto histórico, como digo en todos los filósofos, todos sabéis que son hijos de su tiempo, ¿vale? Todo hace referencia a las circunstancias que tiene. Y Marx, por supuesto, pues no deja de ser otro ejemplo de eso mismo. Pues imaginar una propuesta de Platón, ¿vale? Fijaros el salto que hemos dado desde el primer autor que vemos hasta casi el último, contribuir con su pensamiento a la formación de una nueva sociedad. Lo que pasa es que surge un poco como Nietzsche, como una crítica. Lo que sí diferencia a Marx de Nietzsche es que Marx sí deja todo un estatus ya completo definido de cómo quería que fuera esa nueva sociedad. Esa nueva sociedad
del proletariado que se levanta ante la opresión del proletariado. Ahora comentaremos algunos conceptos de Marx siguiendo el guión. Voy a seguir ahora voy a empezar la explicación ya enseguida, antes de esta introducción, y podéis seguir el texto, ¿vale? De Marx. Me voy a ir dando saltitos, simplemente comentar algunos conceptos que serían los conceptos principales, los que entrarían de Marx como preguntas cortas, ¿vale? Y luego diría algunas posibles preguntas, aunque no vamos a hacer el examen, pero para que las tengáis. Me será muy mal, después de ya de tener Nietzsche finiquitado, no sé cómo haremos el examen, pero por lo menos explicaré un poquito a Marx y luego ya explicaré un poquito más en profundidad con un par de vídeos, no sé si a lo mejor se alargarán un poquito más que este, a Jürgen Habermas, ¿vale? Lo que estaba diciendo es que se diferencia de Nietzsche porque él sí deja un estatus, un corpus ya definido de cuál es toda su teoría, ¿vale? Aunque los dos contribuyen, tanto Marx como... Este es el Capital, que ahora os comentaré un poquito, tanto uno como otro pues contribuyen a tambalear esos cimientos que existían en la sociedad del siglo XIX. Ya sabéis, así habló Zaratustra, que lo hemos comentado ya mucho en clase, hemos visto vídeos, películas, hemos visto todo el tema. Ya sabéis que Nietzsche lo hace desde el punto de vista más filosófico, ¿vale? Desde el punto de vista vitalista, de su filosofía de defender la vida a cualquier precio, pero también hace tambalear cuestiona toda la sociedad al fin y al cabo. Lo único que queda un poco inconclusa, como sabéis, su teoría se queda un poco más en la crítica. En cambio, Marx, ¿vale? Sí deja un sistema muy definido. Ambos autores, ya sabéis que son los que se engloban dentro de lo que llamamos los filósofos de la sospecha, que estaba en las influencias, si os acordáis, en las influencias en el contexto filosófico, como influencias de Nietzsche, de su época, estaban Marx, Nietzsche y el tercero, que lo tenéis que decir vosotros, es Freud, ¿vale? Por ahí también tengo algunos libros de Freud, no lo voy a sacar. Ya sé sobre el psicoanálisis, lo hace más del contexto de la psicología, la sociología, la categoría del sexo, cómo se interpreta dentro de la sociedad, ¿vale? Pero vamos, el cuerpo de Marx está muy definido. Por entrar ya más en materia, que me pierdo con muchas cosas, Marx ya sabéis que se engloba dentro del siglo XIX, pensador muy importante, muchísima influencia dentro de la economía, muchísima influencia dentro de la política. Todos los países, tanto para una cosa como para otra, han pasado por Marx y por el marxismo, que luego veremos como conclusión lo que es el marxismo. Esto lo van a encontrar también vuestros profesores de historia. No es lo mismo Marx que marxista, ¿vale? Es una escuela que surge después de un movimiento, pero muchos preceptos del marxismo o de los marxistas pues no eran reconocidos por Marx, ¿vale? De hecho hay una frase ahí famosa de que Marx no era marxista, se podría decir, ¿no? Pero bueno, los principios de Marx que subyacen en la esencia sí que están claros, ¿vale? Bueno, su padre, parecido a Nietzsche, también era una especie de sacerdote, era rabino, el padre de Marx, ¿vale? Y hay una peliculita muy buena que si tenéis, ahora tenéis mucho tiempo y si tenéis o apetece la podéis ver, que es El joven Marx, que cuenta un poco el contexto histórico de cómo Marx viaja a Inglaterra porque tiene algunos problemas en Francia, pues supongo que con la ley, porque ella era muy radical como la gente de esta izquierda, la izquierda hegeliana, en fin, pues contradictoria con las normas, con la sociedad. Entonces en Inglaterra conoce a Engels, ¿vale? Que va a ser un personaje muy importante con las que van a escribir alguna obra importante, ¿vale? Ahora comentaremos alguna. Como el Manifiesto Comunista, El Capital, que está aquí, y alguna otra. Pues en El joven Marx, en esa película, cuenta todo ese proceso, un poco el contexto histórico, hasta que ya pues cogen cierta fama, empiezan a publicar y demás, ¿vale? Tiene muchísimas obras, tiene obras muy importantes. Como no llevamos texto, pues voy a pasar un poco por encima de ello y nos vamos a centrar ya en el texto, ¿vale? Van a surgir algunos conceptos, como el concepto de plusvalía, el concepto de alineación, el concepto de lucha de clases de pasada. Hay otros como el de infraestructura o superestructura. Pero vamos a centrarnos en el tema de Marx, que me voy por las ramas, ¿vale?
Bueno, pues bueno, aquí tengo otro, La miseria de la filosofía, que es un texto menor, pero eh, ahora volveremos un poco sobre la obra. Bien, pues centrándonos ya en el tema, ¿vale? El concepto de alineación, ¿vale? Si recordáis la imagen esta de la película de Charles Chaplin de Tiempos Modernos, ¿vale? En el que él hace también un homenaje bueno, no al marxismo, pero sí critica ese modelo de producción capitalista, ¿vale? Que empieza a explotar, curiosamente explota ya en el siglo XX, ¿vale? Aunque ya había empezado con esa producción después de la revolución industrial en el siglo XIX, pero explota en el siglo XX y Marx pues lo vio ciertamente, al igual que Nietzsche en algunos aspectos, y también Freud, por supuesto, lo vieron y empieza a criticarlo. Pues esa producción que sale Charles Chaplin en una escena que sale como produciendo en cadena, como las máquinas de estandarización de las cadenas de producción que van pasando, entonces pues está ahí el operario ahí trabajando, pim pam, sin parar, y todo ese proceso continúa, o como lo que estamos viendo estos días con el tema del coronavirus, esa producción en cadena, en masa que no para y es necesaria porque hay una demanda de la sociedad. Bueno, pues esa demanda de la sociedad no existía, ha ido existiendo paulatinamente, o se puede decir que se ha ido incrementando, pero ese modelo de producción, ¿vale? Pues sería el de la explotación del trabajador, ¿vale? Que no tiene tiempo apenas para comerse el bocadillo, que tiene que estar trabajando, y es un poco lo que va a denunciar Marx, ¿vale? Bueno, entramos en harina. Ahí tenéis en el primer párrafo del texto, dice que el trabajo de la sociedad burguesa constituye la alienación total del hombre, ¿vale? Marx piensa que existe una lucha antagónica que se ha dado de dos clases, ¿vale? Y que se evidencia en el siglo XIX, se evidencia con la explotación que tiene que sufrir el trabajador proletario, ¿vale? A cambio de la otra clase, la otra esfera a la que está enfrentada, que sería el capitalismo. Sería la clase burguesa, que es la que controla los medios de producción. Es decir, yo soy el capitalista que tiene pasta, ¿vale? Controlo los medios de producción en la fábrica, en la empresa, y tengo a los trabajadores contratados. Si yo quiero producir, ¿vale? Pues tengo que explotar al trabajador para que me rinda más beneficio y consiga mejor producto, ¿vale? Y luego de ahí se desencadenan una serie de conceptos de críticas que más comenta. Pero ¿qué pasa? Que el trabajador se aliena, pierde su sentido, su naturaleza humana, porque solamente es como una cadena más dentro del engranaje de producción para producir más mercancía, ¿vale? Pierde su sentido humano, es tratado como un objeto. El concepto de alienación es sinónimo de enajenación, de cosificación, ¿vale? Porque el trabajador solamente tiene interés en cuanto es un medio para conseguir una producción, ¿vale? Por eso el concepto es algo así como convertir algo propio en ajeno, ¿vale? Pierdes tu sentido. Realmente si nos ponemos en la cabeza la imagen de un trabajador que está ahí sin parar, pues ¿qué es lo que está haciendo? Es un control mal para los medios de producción, ¿vale? Si hacemos un paralelismo salvando las distancias, cuando hablaba Maquiavelo del fin justifica los medios, hay que hacer cualquier cosa para conseguir algo, pues esto sería cualquier cosa para producir algo, ¿vale? Además, lo que sucede es que el proletario, el trabajador, ya sabéis, tenemos dos luchas de clases, lo que sería el proletariado, los que producen la riqueza, pero los que se llevan la riqueza porque controlan esos medios de producción y tienen contratado al proletariado y además lo tienen explotado, sería la clase burguesa o el capitalista, ¿vale? Que ese es el modelo capitalista que critica Marx, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué sucede? Como el trabajador está explotando al proletariado y además el proletario, el trabajador, no tiene otra opción, pues se ve abocado a eso. Eso, por ejemplo, lo vemos hoy día en algunos círculos, como en el círculo de la inmigración, de la gente que acepta peores trabajos en condiciones muy, muy penosas, o en países más subdesarrollados, como los países de Asia, como países de Arabia, por supuesto en África. Bien, pues esa explotación se puede decir que sigue existiendo en ese sentido. Bien. Eh, el proceso de alienación para Marx afecta a toda la sociedad al completo, porque el proletariado forma una parte muy importante de esa sociedad. Lo que quería Marx era un poco denunciar esa situación para que el proletariado cogiera conciencia de clase, es decir, de la clase que ocupa en ese engranaje de los medios de producción y se hiciera cargo, es decir, se levantase, reivindicase, eh, eh, se declarase en huelga, es decir, como una crítica, no en huelga, sino
como buscar esas vías para poder criticar, para poder denunciar esa explotación a la que estaba a la que se estaba viendo sometido, ¿no? Bien, en cambio, la postura capitalista pues muy cómoda, porque es la postura de seguir explotando al trabajador. Da igual, no me importa lo que tú pienses, no me importa tus condiciones humanas, lo que me importa, lo que importa al capitalista que controla los medios de producción es que produzca trabajo, ¿de acuerdo? Bien, existen varios tipos de alienación, ¿vale? Que critica Marx. La más importante, por supuesto, es la que he comentado, la económica, ¿vale? En la que el trabajador se ve dentro de ese engranaje de los sistemas de producción, ¿vale? Y se cosifica, se trata como una mercancía. También sería sinónimo el ser humano tratado como una mercancía, ¿vale? La división social del trabajo que propone Marx eh, se lleva a cabo sin tener en cuenta el talento, el aspecto humano, el aspecto esencial de cada individuo. Se tiene en cuenta cómo produzca esa riqueza, ¿vale? Simplemente se obedece a la ley del trabajo, de la oferta y la demanda. Si os das cuenta, esta crítica está muy marcada, esta crítica filosófica o social, se puede decir de Marx, está muy marcada en el aspecto económico, ¿vale? Y la verdad es que sabéis que el aspecto económico pues, es muy fundamental, muy importante dentro de la sociedad porque conlleva una serie de consecuencias que son vitales. Hoy, por ejemplo, el mundo entero se mueve a través de la dictadura de la economía, a veces también lo hemos comentado, ¿no? Vale, entonces, por eso se sitúa dentro de esa categoría de la ley del trabajo, de una producción, dentro de la categoría económica. Y dice más que esto condiciona a la actividad humana, condiciona a la esencia humana, ¿vale? Eh, Bien, se convierte en una meta, ¿vale? Se convierte en una meta del hombre cuando de lo que debería primar sería la conciencia humana, la naturaleza humana, que se pierde en ese proceso de enajenación, de alienación, ¿vale? Otro tipo de alienaciones posibles serían la social o la política, ¿vale? Que también tiene mucha repercusión hoy día. Fijaros que muchas cosas de las que vemos de los filósofos que vemos también tienen explicación, también tienen una influencia hoy día, también tienen una repercusión hoy día y las podemos estudiar con la actualidad de las noticias que vemos hoy día, ¿vale? Eh, la nación política es la que se articula a través del Estado, ¿vale? El Estado formaría parte de ese aparato que contribuye a garantizar esa lucha de clases, ese orden establecido, donde existen esas dos posturas de los capitalistas que explotan, ¿vale? Y el trabajador que se ve sometido a ese control o a esa explotación, ¿vale? Dice más que el Estado sirve a los intereses de la burguesía. Menuda pregunta, ahí lo dejo, ¿qué pensáis? Pues desde el punto de vista del siglo XIX, incluso hoy día se puede decir que también, ¿no? Aunque ya estamos inmersos en un sistema capitalista del cual no podemos escapar, pero se podría decir que en ese sentido, pues Marx es muy acertado, ¿no? Porque, porque si es el sistema que está establecido y no se puede salir de ahí, pues lógicamente pues, se puede decir que sí contribuye, ¿no? Este es un argumento que sigue estando vigente, por ejemplo, en las políticas de izquierda o en las denuncias de la filosofía, de la sociología de izquierda, como el Estado o el sistema, se puede decir, la gente antisistema se declara en contra de eso porque piensa que el Estado contribuye a seguir fomentando, a seguir favoreciendo esa explotación del proletariado o esa situación desfavorable que tiene el proletariado, el trabajador, ¿vale? Ya sabéis que todo lo que consideramos sindicatos y todo esto, pues intenta primar los intereses del trabajador, ¿vale? Pues todo esto viene por este hombre, por Marx, ¿vale? Y cambia en muchísimo sentido toda la organización del trabajo, todo el sindicalismo, con personajes, pues, entre ellos sabéis que son los que marcan los hitos de la sociedad, en personajes históricos y claves como por ejemplo, como Marx en el sentido económico, ¿no? Bien, alienación social y política. El hombre, si pierde su esencia, también se descontextualiza de la sociedad, se descontextualiza de la política, porque son como esferas que están unidas, ¿vale? Eh, Contribuiría aún más a distanciar esas dos esferas diferenciadas de la burguesía como capitalista y el proletariado como trabajador explotado con una serie de características muy bien definidas, ¿vale? El capitalista que seguiría enriqueciéndose y en cambio
el trabajador que seguiría deprimiéndose, ¿vale? Luego, por último, está la alienación filosófica o religiosa, ¿vale? Que también está relacionada con la económica. Ya sabéis la famosa frase de Marx de la religión es el opio del pueblo. Otra frase también para reflexionar. También se tiende a relacionar, ya sabéis, siempre la izquierda con la filosofía más atea, más agnóstica o más crítica con la prueba más evidente la tenemos en Nietzsche, ¿vale? Es decir, en romper con toda esa, con todo lo establecido con la religión. Pues Marx también lo conseguirá así. No es el objetivo más directo, ni tan radical, ni tan brutal como el colgado de Nietzsche, pero sí que es verdad que, bueno, digo colgado, pero ya sabéis que tiene muchas cosas muy certeras y es un gran filósofo. En el sentido de que se entra un poco más en la economía. Pero esa frase de que la religión es el opio del pueblo, pues nos da una perspectiva de que también existe una alienación religiosa en ese sentido de cómo el hombre puede perder su condición humana, ¿vale? Si se ve transformado, que se ve transformado por esa influencia de la religión, que también estaría un poco en ese sentido relacionado con el capitalismo, en el sentido de tener todo un establishment, o sea, un estatus establecido, una cadena en la que tú tienes también tu misión también no solamente espiritual o celestial, sino también terrenal, ¿vale? Hay una frase muy buena, creo que recuerdas que estaba en las tesis sobre Feuerbach. Feuerbach es otro autor de esta época. Tiene un nombre así que suena un poco curioso, pero también está por ahí, está en las obras. Bueno, no hay contexto de este autor, pero la tesis 11 dice que algo así como que los filósofos se han limitado hasta ahora, fijaros que es parecido un poco a Nietzsche, ¿vale? Es un poco criticar a la filosofía anterior. Dice más que los filósofos se han encargado hasta ahora eh, de interpretar el mundo. Bueno, pues ha llegado la hora de que lo transformen, ¿vale? Es un poco como el mensaje ese esa cita de Marx de proletariado del mundo unidos o levantados, ¿no? Proletariado del mundo unidos, es como coger conciencia de clase, dar cuenta que estáis explotados y levantaros contra eso para mejorar vuestra vida, vuestra humanidad, vuestras categorías, toda la esencia del ser humano, porque eso conlleva toda la esencia del ser humano. Pues fijaros, el mundo hasta ahora se ha interpretado, de lo que se trata ahora es de transformarlo. Esta tesis, esta formación va a tener mucha influencia en una serie de filósofos que viene a colación Jürgen Habermas porque hay un círculo de autores que aparecen en torno a Alemania, a Austria, a Viena, que están relacionados por otro aspecto de la filosofía, pero que van a ser la escuela de Frankfurt, ¿vale? La escuela de Frankfurt que va a hacer una crítica, se puede decir que son hijos de la teoría marxista, de ese movimiento que he dicho yo del marxismo, y le van a hacer en varias categorías, no solamente a nivel económico, sino también una crítica social, estética, en el arte, también un poco de pasada en los medios de producción. Y hay dos épocas de esa escuela de Frankfurt. Pues la segunda época de la escuela de Frankfurt es la de Habermas. Se puede decir que es un hijo tardío de la escuela de Frankfurt. Ahí tenemos autores como Horkheimer, como Adorno, como Lukács, aunque no pertenece directamente a la escuela de Frankfurt, pero está también dentro de ese círculo de autores, que recogen esta tesis de intentar transformar el mundo, ¿vale? Con nuevas teorías, con nuevas propuestas que se puede decir que son hijas del marxismo. Bien, pues el último autor que nos queda por ver, Habermas, se puede decir que es un poco hijo de esta teoría, pero su filosofía la encamina hacia la ética, ¿vale? Hacia una ética comunicativa que va con el diálogo, de establecer puentes de comunicación entre uno y otro. Ya lo veremos. Pues bien, transformar el mundo. Más cositas que sigo viendo por ahí por el texto. Bueno, dice Marx que siempre ha habido ricos, ¿vale? Como que es una lucha antagónica que siempre debe estar establecida, que siempre ha estado establecida y que tiene que poder romperse, ¿vale? Bueno, más cosillas que aparecen por aquí, por ejemplo, es natural que el amo se lleve una parte de la cosecha, es el dueño de la tierra, fijaros, es natural, pero también lo critica, ¿vale? Porque eso no debería ser natural. Es natural como un estado, o sea, como algo ya establecido, que siempre ha surgido y que siempre ha sido así, pero que por el contrario afecta
al proletariado, a los trabajadores, porque se sienten dominados. Lo que comentaba al principio de que se ven abocados a esa situación y que no pueden salir de ahí. Sería un poco parecido a lo que decía Nietzsche, a la moral de los siervos, a la moral del esclavo, ¿vale? Eh, bueno, también critica, ¿vale? Que dice que había una época en la que estaban la gente de la élite, ¿vale? Laboriosa, inteligente, sobre todo dotada de una tradición pues de riqueza o de posible, y luego estaban pues los que serían los más vagos, ese círculo de gente que se aprovechaba un poco de los otros, ¿vale? Que como que no daban pie con bola, ¿vale? Y de repente toda esa riqueza pasó al sistema capitalista, que son los que supieron, ¿vale? O por sus posibilidades, por sus circunstancias, también sigue pasando en la sociedad de hoy día, supieron proveerse de esa riqueza, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, eso se ha ido postergando, se ha ido alargando y nos vemos pues, dentro de esta situación de alienación, de enajenación, de cosificación del hombre, ¿vale? Bueno, esto que estoy comentando es una cita que está aquí larga, pero no voy a pararme sobre esto, si no, lo vamos a entender mucho. Bien, el concepto de mercancía, ¿vale? El concepto de mercancía también es importante, aquí está en negrita, ¿vale? Llamamos mercancía a un objeto que es producido con vistas a su cambio por otro objeto. Es decir, sería como un engranaje más dentro de ese sistema que nos conduce a producir más mercancía, ¿vale? Que nos, produce que nos lleva a producir la misma riqueza, ¿vale? Y contribuirá dentro de esa cadena de producción. Se puede decir también que el hombre se convierte en una especie de mercancía, ¿vale? En el sentido de que se cosifica, también diría más, ¿vale? Todo eso se produce, ese final sería con la materialización del dinero, ¿vale? Sería como la moneda de cambio, como el último requisito, el último concepto en la cadena de la producción de riqueza, ¿vale? Pues bien, pues con este concepto de mercancía, dice Marx que la sociedad capitalista es aquella sociedad en la que todas las cosas son mercancía, ¿vale? Todo se ve referido a una cantidad, a una mercancía, a una producción. Es una determinación cualitativa, también cuantitativa, ¿vale? En el sentido de que cuanto más gente tengamos contratada, más gente podamos explotar, mayor riqueza conseguiremos y cada vez se puede decir que esa red o ese círculo se va haciendo más grande, pero es cualitativa en el sentido de que importa que ese medio o ese engranaje, ese mecanismo que tenemos de producción, produzca la mayor mercancía posible y en el mejor tiempo y de la forma más rápida. Esto entronca con otra cosa que veremos a continuación, que es la plusvalía, el concepto de plusvalía, ¿vale? Pero seguimos con esto. Es decir, mercancía, la sociedad capitalista está llena, es como se puede decir que es como una cadena para producir mercancía, ¿vale? En la que se ha envuelto el hombre que se descosifica, ¿de acuerdo? El trabajador pone, por supuesto, su servicio, pone su fuerza a cambio de esa remuneración, de esa explotación, diría más, mejor dicho, ¿vale? Pone su trabajo, su fuerza, llamamos fuerza, llamamos trabajo, llamamos rendimiento, ¿vale? Para producir esa mercancía, ¿vale? En algo que puede ser comprado y vendido. Ya entra dentro de la oferta y la demanda, dentro del sistema económico, ¿vale? Como un engranaje en el que ya está inmerso y una vez que ya tú produces mercancía, produces riqueza, pues ya te has metido en ese engranaje, el que no se puede salir, ¿vale? Y pues, al mismo tiempo estando explotado, ¿vale? Bien, dice que el hombre, dice Marx que el hombre con dinero encuentra en el mercado la fuerza del trabajo necesaria como mercancía, ¿vale? Claro, porque si tú controlas la forma de producción, puedes jugar con esa forma de explotar, con esa forma de producir mercancía, de producir riqueza, ¿vale? En ese sentido, el que controla la forma de producción, ¿vale? Desposea al otro, desposea al trabajador de esos medios de producción, de esa posibilidad de ganancia. Por eso lo que quería un poco más era denunciar esa situación para que, ¿qué pasaría si nosotros no organizamos el trabajo y nosotros controlamos los medios de producción? Pues que la riqueza la hagamos nosotros. Hay una frase famosa que se popularizó en España
también con los trabajadores del campo, con la izquierda, entre anarquismo y comunismo, que sería más lógicamente cerca del comunismo, que sería la tierra para el que la trabaja. Ya sabéis que en España hubo mucha agricultura y entonces pues es como un dicho un poco desde la izquierda comunista, es decir, ¿para qué va a venir el señorito? Se puede decir, no es traducido al lenguaje popular histórico español, el señorito a llevarse los medios de producción, a llevarse la ganancia, la tierra para el que la trabaja. Si el que la trabaja es el trabajador, controla, no tampoco sea los medios de producción, pero sí esa forma de administrar esa ganancia, ¿vale? Esto conlleva un debate grandísimo, ¿vale? Y conlleva muchas preguntas que podemos hacer ahí, porque claro, sería, no tirar piedras contra Marx y defender el sistema capitalista, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hoy día sería imposible. Hoy día sería imposible que no existiera una red entretejida, por ejemplo, lo que hemos visto hace poco de los agricultores, ¿no? De cómo se pasan los medios de producción desde el agricultor en su casa, en el campo, en el huerto, ¿vale? Hasta luego los mayoristas, los minoristas que los venden, los que los reparten, los que preparan la mercancía, las que los venden en los mercados, hasta el consumidor final. Entonces, ¿qué pasa? Que al agricultor le cuesta 50 céntimos producirlo, y en mitad de ese proceso hay una serie de valor que se sigue incrementando al producto. Luego el que lo ha producido, el agricultor, cobra una miseria, y en cambio los intermediarios son los que se llevan un pico muy importante de esa producción. Diría más que todos esos intermediarios son los que forman parte de ese sistema capitalista, ¿vale? Incluso el vendedor final, que controla un poco también esos intermediarios para luego subir o bajar el producto. El producto que, al fin y al cabo, el que lo ha producido es el trabajador, el agricultor, con ese trabajo que habla Marx, ¿no? En cambio, si imagino, por ejemplo, hay muchas tiendas que directamente los agricultores venden, tiendas de estas que se han puesto de moda, pues ahí el agricultor vendería directamente su trabajo a un precio más razonable, y él directamente controlaría, se podría decir un poco así, controlaría más esa producción, o esa ganancia sería más directa. Pero bueno, ahí hay un amplio debate. Bueno, el tema del trabajo como mercancía. Bueno, el modo de producir del capitalista, ¿vale? Se funda, dice más, en la separación entre, comentado, está claro, ¿no? Bajo el control de un pequeño grupo de capitalistas, todo el sistema se puede decir que está controlado, y sin embargo los trabajadores se ven abocados a ese medio de producción, ¿vale? Para el trabajador no hay alternativa, el capitalista usa el control de esos medios de producción para obligar a la gente a trabajar para él, ¿vale? Bien, el concepto de explotación es muy importante, que es siempre como el mantra que va repitiendo y quiere denunciar Marx, ¿vale? Para, eh, para denunciar esa explotación a la que está sometida el proletariado. Eh, Se funda en que el poder económico es parte del capitalista, ¿vale? Es parte del empresario, el capitalista que controla el medio de producción, ¿vale? Eh, Parecido un poco es el esclavismo, ¿no? Parecido un poco como ocurría, bueno, se puede decir en la Edad Media, en el feudalismo, ¿no? O en el esclavismo. Recuerda, por ejemplo, a los egipcios, ¿vale? Ya sé que, por ejemplo, todos los grandes monumentos, las pirámides, toda esa civilización asombrosa de los egipcios se hacía con mano de obra esclava, ¿no? Y entonces, pues hay muchas teorías de que bueno, los esclavos, pues hay teoría evidente, ¿no? De que los esclavos estaban un poco contratados, ¿no? A base de alimento o de dinero, o sea, como que eran contratados, y que muchos pues lo hacían encantado. No lo hacían encantado, es que tampoco tenían otra opción, ¿no? A la hora de construir el panteón del faraón o la pirámide. Entonces, ¿qué pasa? Esos trabajadores, por estar contratados, se puede decir que tienen una vida digna, una naturaleza digna, no, están explotados, están machacados. Imaginar las multitudes que movía, por ejemplo, el imperio egipcio. Bueno, imperio egipcio, más imperio, no podemos referir más al imperio romano, pero bueno, los egipcios, que también es un imperio, el imperio de los faraones, para construir todos sus monumentos, y con la explotación de los trabajadores, ¿no? De los pequeños esclavos. Pues ese sistema esclavista, que también se asemeja mucho a ese sistema que denuncia Marx, ¿vale? De explotación. Eh, el trabajador, que debería ser libre, ¿vale? Se siente pues acorralado. Aparentemente, como los esclavos egipcios, actúa de forma voluntaria, ¿vale? Pero el trabajo para Marx es una producción capitalista, ¿vale? Es decir, porque ya está asentado en el sistema. No debería ser así, pero más lo entienden como
una producción ya de forma establecida dentro del sistema capitalista, ¿vale? Esto no quiere decir que porque el trabajador se vea obligado a trabajar, eso no quiere decir que es una explotación. Por supuesto que sigue siendo una explotación, ¿vale? Es decir, si pensamos en el caso de los inmigrantes que aceptan trabajo a precios bajísimos, a condiciones a veces muy lamentables, echando muchas horas, pues por supuesto que también es explotación, aunque el pobre que lo hace se vea abocado a hacerlo, ¿vale? Bueno, voy avanzando un poco más porque me estoy extendiendo demasiado. La producción en principio empieza con un contrato libre, pero después se va incrementando y en esa explotación en el que el trabajador cada vez se va viendo más explotado y tiene que ir trabajando más, se produce lo que se llama la plusvalía, es decir, el trabajador echa más horas, ¿vale? En cambio sigue cobrando lo mismo, pero esa producción, ese excedente de producción, ¿vale? Bueno, dice Marx que lo lleva a límites de las 24 horas, a sus límites biológicos, claro, porque la plusvalía tiene varias. La plusvalía es un concepto muy importante, que ahora voy a leer una cosita que me ha gustado encontrar en un libro. La plusvalía tiene como varias definiciones, ¿vale? Estaría la plusvalía absoluta o la plusvalía relativa y alguna que otra también por ahí. Pero la plusvalía sería lo que el capitalista consigue, el beneficio que repercute en el capitalista, en el que controla los medios de producción, a cambio del trabajo desfavorecido y mal pagado del trabajador, ¿vale? Claro, la plusvalía absoluta sería la resistencia biológica, ¿vale? Por ejemplo, las 24 horas del día para poder trabajar de sol a sol, o sea, como un esclavo ahí sin parar, que sería el trabajador, sería esa explotación en la producción, en esas horas que tiene el trabajador para producir el máximo trabajo que tenga y va a cobrar lo mismo y esa plusvalía va a repercutir en el capitalista. Luego la plusvalía relativa serían los medios de producción. Los medios de producción, por ejemplo, las máquinas, los edificios, las materias primas, todo lo que interviene para producir mayor riqueza. Bueno, toda esa mayor riqueza, ese excedente o incluso no excedente, o sea, lo que producen, pues repercute en un valor establecido está establecido por el capitalista, que ya aún así es injusto, ¿vale? Pero ese excedente de más es la plusvalía que repercute en el capitalista, mientras que el trabajador pues sigue cobrando su mismo salario y sigue explotado. Un concepto muy aclarado de la plusvalía dice, bueno, esto es un librito de conceptos filosóficos, eh, designa, fijaros, la plusvalía dice, designa lo que la fuerza del trabajo del proletariado aporta al capitalista y que nunca le será devuelto. Esa es la clave. Nunca le será devuelto porque es la producción que él hace, en cambio cobra su salario, que ya puede ser, ya en sí es deprimente y es explotado, pero eso en cambio le aporta un beneficio al capitalista. A los proletariados se les paga lo justo para que pueda seguir reproduciendo su fuerza del trabajo. ¿Vale? Tiene su salario y en cambio el capitalista pues cobra de más, ¿no? Imaginaos que están esperando como el látigo y en cambio eso genera una mayor producción, genera una mayor riqueza. Aquí volvemos al principio a esa cosificación, a esa alineación de simplemente el trabajador como un medio para producir, ¿vale? Y en cambio pues cobra lo mismo. Bueno, tenemos plusvalía absoluta, plusvalía relativa, son conceptos aquí lo vemos muy de pasada, ¿vale? La consecuencia es la concentración del capital y la concentración de la riqueza en el capitalismo y el empobrecimiento del proletariado. Bueno, aquí hay una cita que me la voy a saltar de Marx, creo que esta se llama el Manifiesto Comunista. El obrero se empobrece tanto más cuanto más riqueza produce. Fijaros, cuanto más aumenta su producción en extensión y en el poder. En el poder, lógicamente, esa extensión que es como una red que se va abriendo por parte del capitalista. El obrero se convierte en una mercancía tanto más barata cuenta más mercancías crea. Una mercancía tanto más barata cuantas más mercancías crea. A medida que se valoriza el mundo de las cosas, se desvaloriza en relación directa el mundo de los hombres. Esta es la clave, fijaros. En cuanto más se valoriza el mundo de las cosas, más se desvaloriza el mundo del hombre. Esto tiene una vigencia hoy día en muchísimas cosas de nuestra sociedad. Bueno, ¿por qué tiene tanta importancia cosas como la que se produce con el comunismo? Porque
mediante la abolición de la propiedad privada, ¿vale? Mediante esa propiedad privada que controla los capitalistas, cojo este libro pues, en defensa de Stalin como representante del comunismo, porque si se abole la propiedad privada, que era un poco lo que pensaba Marx, pues se puede mejorarla, se puede suprimir la enajenación, se puede mejorar la condición del trabajador, ¿vale? Si no hay propiedad privada, los medios de producción no puede haber una relación entre la explotación y la alienación. Es decir, esa lucha de clases se rompería, ¿vale? Por eso un poco el sistema o el modelo por el que Marx apunta, es decir, el romper esa cadena de producción, ese sistema establecido, ¿vale? Bueno, me he enrollado un poquito, espero que hayan quedado las cosas claras, no sé si habrán quedado un poco más claras o la habré empeorado porque me he enrollado con algunos conceptos, pero en definitiva, recapitulamos, conceptos de alineación, sinónimo de enajenación, de cosificación, el hombre como un producto dentro del engranaje para producir riqueza, en esa lucha antagónica de clases de los capitalistas y el proletariado. Marx quiere que el hombre rompa con la filosofía anterior y transforme el mundo, que ya se deje de interpretarlo y sea hora de transformarlo para reivindicar esa conciencia de clase, que dará lugar a otras escuelas como la escuela de Frankfurt, en última instancia, en la segunda escuela de Frankfurt, a Habermas, que es el último filósofo que nos queda. El concepto de mercancía como una parte integrante del trabajo dentro del sistema establecido, que también es paralela a esa explotación del proletariado, en el sentido de que esa mercancía produce más mercancía y también contribuye a esa explotación de los medios de producción. Y el hombre también se identifica como una mercancía, ¿vale? Parecido, salvando la distancia al realismo político de Maquiavelo, como un fin simplemente para producir, ¿vale? Como un fin de esa producción. El concepto recuerda que hay varios tipos de alienación, está la economía, que es la central de Marx, y paralelamente como esferas, como satélites, se puede decir, estaría la religiosa, estaría la social o estaría la política, ¿vale? Donde tampoco importan los ideales del hombre, sino simplemente importa que sea un engranaje social. También piensa Marx que el Estado contribuye a defender esos intereses burgueses o ese sistema ya establecido que tiene la burguesía, ¿vale? El trabajo como mercancía dentro del mercado, el trabajador paga con su fuerza y produce una plusvalía que puede ser absoluta en el sentido de su límite físico y luego una plusvalía relativa en el sentido de los medios de producción. Esto nos llevaría consigo a lo que comenté antes, a la escena de Charles Chaplin, de esa estandarización, cuando las máquinas, se puede decir que las máquinas y el hombre se alían dentro de ese proceso de producción y formarían parte de esa plusvalía relativa, en el sentido de que el capitalista es el que obtiene ese beneficio y el proletariado, el trabajador, sigue estando explotado, ¿vale? Esa explotación, ¿vale? Forma parte en la que es la explotación que ejerce el modelo capitalista, ¿vale? Como una esclavitud, al estilo de cómo sucedía, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto de los egipcios. El tema del concepto de plusvalía, fijaros que es muy aclaratorio el concepto de que lo que el proletariado aporta al capitalista y nunca le será devuelto, ¿vale? Es decir, la relación normal sería, por ejemplo, cuando a veces reivindicamos conceptos como el feminismo, como igualdad en el feminismo, igualdad de salarios con la mujer, o suprimir esa indefensión que puede tener la mujer a la hora de tener puestos de igualdad o de equiparación de salarios, pues sería una reivindicación más de decir, bueno, pues a tal producción, pues tal reconocimiento y tal obtención de esa riqueza. Pero el capitalista es muy avaro y lo quiere siempre todo para él y siempre va a continuar explotando al trabajador. Bien, y bueno, hemos acabado con esa cita de Marx de la abolición de la propiedad privada, en el sentido de que si se abole la propiedad privada, pues los medios de producción, se rompería esa lucha antagónica que siempre va a existir entre capitalistas y trabajadores. Bueno, pues espero que os haya aportado un poco de luz. Seguimos en los próximos vídeos. Ya el siguiente será sobre Habermas, ¿vale? Bueno, un saludo a todos y hasta aquí la lección telemática de Marx. Chao.